Saludos a todos, ¿qué tal se encuentran ustedes en este día? Hoy estamos ya domingo 13 de agosto del año 2023, gloria a Dios. Y qué bendición tan grande es poder entrar hasta sus hogares, ahí el sitio donde usted está hoy conectado con nosotros. Somos la Iglesia Cuadrangular Ciudad de Victoria y estamos transmitiendo desde Costa Rica, la provincia de Cartago. Estamos para servirle a Dios y a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Gloria a Dios. Vamos hoy a hablar sobre un tema que es parte de la declaración doctrinal de la Iglesia Cuadrangular en todo el mundo y lo hemos titulado La vida diaria del cristiano. Es un tema que es importante conocer, amada Iglesia, porque definitivamente todos los días de nuestra vida nos sumergimos en un proceso que siempre buscamos la manera para cumplir con todas nuestras responsabilidades y atender todas nuestras necesidades básicas. Y eso es muy razonable y muy lógico de entender. Pero es un ciclo que repasamos una y otra vez y no nos damos cuenta en qué momento está pasando el tiempo por encima de nosotros, las diferentes temporadas, y terminamos cada año al final satisfechos con nuestra labor y con nuestros logros, pero que muchas veces son ficticios. Así es que hoy quiero hablar un poquito sobre esa rutina diaria en la que nosotros nos sumergimos, ¿verdad? Que nos hace pensar pues que no hay otra opción, no nos queda más que hacerlo todos los días, porque eso va a depender realmente la conquista de nuestras metas y los proyectos que tenemos a mediano y a largo plazo. Ese diario vivir que para nosotros pues lo tenemos todos los días, que se podría convertir en una rutina, y precisamente pensando en esto, amada Iglesia, podemos decir que es correcto. Hay que hacerlo, definitivamente hay que hacerlo. Si no lo hiciéramos, definitivamente podríamos ir al fracaso material, podríamos ir al fracaso familiar, y como última consecuencia, pues nos va a alcanzar la frustración de no haber triunfado en la vida. Así es que es algo que siempre nos va a mantener todos los días en esa rutina, pero que definitivamente sí, usted me puede decir, pastor, pero hay que trabajar, pastor, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Claro, todos trabajamos, yo tengo que trabajar todos los días, mi esposa trabaja todos los días, en fin, nosotros tenemos que estar activados todos los días de nuestra vida, por supuesto que sí, pero paralelamente a eso, o a la par de eso, yo quiero hoy tocar este tema que hemos titulado La vida diaria del cristiano, porque definitivamente, hermanos, a la par de todo esto que les mencioné anteriormente, tenemos la necesidad de estar claros, ¿verdad?, en cuáles son nuestras necesidades espirituales, cuáles son nuestros momentos especiales para estar con Dios. Así es que es importante que esto lo tengamos presente. Entonces vamos a ir al libro de Eclesiastés, al capítulo 1, por favor acompáñenme, voy a leer para ustedes en la versión Reina Valera de los versículos 1 al 11, que habla precisamente de estos ciclos repetitivos, ¿verdad? Que hay, pero que también es importante conocer más allá de eso, lo que nosotros necesitamos hacer todos los días como hijos de Dios para salir de ciertas rutinas, ¿verdad? Y que el asunto pues que no se nos vuelva muy pesado, que no se nos convierta en una carga más bien. Acompáñenme por favor al capítulo 1 de Eclesiastés, voy a leer de los versículos 1 al 11. Anótelo ahí por favor, acompáñenme. Dice así: palabras del predicador hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Subraye esas tres palabras, por favor. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene,
mas la tierra permanece siempre. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Versículo 8. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Qué tremenda lectura es esta, mis hermanos, y aquí podemos entender o podemos ir viendo el escenario de lo que describe Eclesiastés 1 de los versículos 1 al 11, y podríamos decir, todo lo que está diciendo acá es una rutina, es un ciclo que se repite constantemente. De hecho, es muy claro, lo dice que el sol se levanta, que el sol sale, que el sol se pone, que el viento sopla hacia el sur y rodea la tierra hacia el norte, y el ciclo se repite, que los ríos todos van al mar y que el mar no se llega, y aquí habla también de la evaporación del agua, ¿verdad? Que luego los ríos otra vez vuelven a su cauce original, y es un ciclo de siempre. Podríamos decir, bueno, esto es una rutina, pero aquí yo quiero extraer tres aspectos muy importantes de estos versículos para ir entrando un poquito en materia. Y el primero de ellos es vanidad. Yo quiero que usted lo apunte, por favor, esta palabra, vanidad. Se la voy a definir. Dice que vanidad es el orgullo de la persona que tiene en un alto concepto sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. Eso es vanidad. Aquí el predicador se refiere a eso, de que todo lo que está debajo del sol es vanidad de vanidades. También otra palabra que quiero rescatar es afán. Y el afán es el deseo intenso que mueve a hacer una cosa. Es el deseo profundo, interno, cuando estamos afanados por algo que nos motiva a movernos a realizar algo. Es trabajo, es fatiga que definitivamente se soporta con tal de conseguir lo que se desea. Repito esto que es muy importante en cuanto al afán. Es el deseo interno que mueve a una persona a hacer algo, pero que no le preocupa el exceso de trabajo, que no le preocupa qué tan fatigado puede estar. Todo eso lo soporta con tal de conseguir su objetivo. Eso es cuando estamos afanados por algo. Pero también algo importante que me llamó la atención, que está acá en el versículo 4, dice, mas la tierra siempre permanece. No importa la vanidad del hombre, no importa qué tan afanado está el hombre, la tierra siempre permanece. Nada, hermanos, de lo que hagamos dentro de ese afán diario que tenemos va a cambiar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. No por correr más rápido se llega primero. Esto es muy importante que lo entendamos y lo tengamos siempre claro todos los días de nuestra vida. Y por supuesto, cuando estamos afanados, cuando estamos trabajando arduamente, cuando estamos inclusive hasta fatigados y queremos seguir tratando de llegar a conseguir nuestro objetivo, las metas, etc. Nada de eso va a cambiar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Porque si la voluntad de Dios es
soberana sobre toda la creación, ¿cómo no va a ser soberana sobre nosotros, sus hijos? También somos su creación. Así es que, hermanos, todo lo que viene de Dios es bueno, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, dice la Biblia. Reitero esto, quiero dejarlo bien puntualizado. Por más que usted y yo estemos afanados trabajando, por más que usted y yo estemos fatigados y no descansemos y sigamos casi que como robots haciendo un montón de cosas en el día, nada de eso va a cambiar la voluntad de Dios sobre nuestra vida. ¿De acuerdo? Vamos a ir a Romanos 12, versículos 1 y 2 para ir introduciéndonos más en el tema. Un texto bíblico que todos conocemos. Romanos 12, 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Para poder entender cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida, yo tengo que ser transformado, tengo que ser renovado en mi manera de pensar, en mi forma de entender las cosas de Dios, en la comunión que yo tengo con Él, yo tengo que sufrir una transformación completa para poder comprender que su voluntad es buena, que es agradable y que es perfecta para mi vida. Amén. Porque esto nos ayuda a entender, hermanos, precisamente el tema de este día, la vida diaria del cristiano. Pero para poder llevar una vida cristiana sana, productiva, eficiente y sobre todo que le dé la gloria a Dios, yo no puedo hacerlo en mi entendimiento humano. Yo no puedo hacerlo con mi razonamiento, con mi intelecto. Yo tengo que ser transformado en mi entendimiento, como dice aquí que leímos en Romanos 12, 1 y 2. Mi pensamiento, mi entendimiento tiene que sufrir esa transformación, porque será la única manera en que yo puedo comprobar, puedo entender y aceptar la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para mi vida. Y caminar como Dios manda, como verdaderos hijos de Dios. Antes no vamos a poder lograrlo, hermanos. Y a veces se nos puede hacer la vida de cuadritos tratando de resolver diferentes situaciones en nuestra vida, hermanos. Pero si no logramos que esa transformación, esa transición, ¿verdad?, de un estado a otro, si no logramos entender esto y provocamos que Dios haga eso en nosotros, no vamos a poderlo entender, no lo vamos a lograr, ¿verdad? Necesitamos definitivamente cambiar nuestra manera de pensar respecto a lo que Dios es en nosotros y lo que Él quiere para nosotros. Y eso tiene un gran significado cuando hablamos de que nuestra vida diaria como hijos de Dios debe ser de acuerdo a lo que Dios quiere con nosotros, de acuerdo a la voluntad de Él en mi vida, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me guía a hacer todos los días. Y vemos el caso de Jesús, el Maestro, el Pastor de pastores, nuestro gran Señor. Él aprovechó, hermanos, al máximo los pocos años de su ministerio en la tierra, porque fueron verdaderamente pocos años. Los aprovechó al máximo, desde que inició con su bautismo allá en el río Jordán, en manos de Juan el Bautista, hasta entregar su vida en la cruz. Fueron días, fueron semanas, fueron meses, fueron años intensos, lo digo de esa manera, intensos, para dejar bien fundamentado su mensaje de salvación para toda la humanidad hasta el día de hoy y los días que vendrán, hasta que Él venga por su iglesia. Por supuesto que sí. Entonces, no podemos pensar
que Jesucristo estaba afanado, que estaba preocupado. No, él estaba ocupado en las cosas de Dios, del Padre Celestial. ¿Recuerdan la cita bíblica, la porción de la palabra donde él se perdió en el templo y que María y José siguieron en la caravana y un tiempo después se dieron cuenta de que Jesús no estaba en medio de ellos y se devolvieron a buscarlo y él estaba ocupado en las cosas del Padre? Le dijo a su madre: me es necesario estar trabajando en las cosas de mi Padre Celestial. Entonces él nunca perdió el tiempo, él nunca se afanó, él nunca se preocupó. Él estaba muy claro y él estaba muy consciente de que su labor debía ser productiva, eficiente, eficaz, aprovechar cada momento, cada día, cada semana, cada mes, cada año de su vida acá en la tierra, para que el mensaje de salvación fuera bien fundamentado, para que echara raíces hasta lo más profundo del corazón del hombre, pero que era necesario trabajar en ello. Y así debemos nosotros actuar. Él es el ejemplo vivo, Él es el ejemplo claro y único para nosotros de cómo nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos llevar cada uno de nuestros días. Amén. Y esto es muy importante. Y aquí yo quiero que usted me permita compartirle 6 aspectos que todos debemos conocer respecto precisamente a nuestra declaración doctrinal como iglesia cuadrangular en todo el mundo, ¿verdad? Y creemos que después de haber sido lavados por la sangre de Jesucristo, después de haber recibido el testimonio del Espíritu Santo, cuando Él nos convenció de la necesidad de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y después de que fuimos transformados a través de Cristo, amados hermanos, para manifestar el amor al Padre Celestial, definitivamente nosotros debemos tener claro que nuestra vida cambió y que debemos caminar cada día de nuestra vida que el Señor nos regale como verdaderos hijos de Dios. Vamos a hablar 6 aspectos que quiero compartir con ustedes para que usted vaya tomando nota al respecto. Voy a mencionarlos y voy a mencionar también una cita bíblica que nos hace referencia al punto en cuestión y un breve comentario para hacer esto no tardar tanto y que realmente podamos tener muy claro y que usted pueda tener la oportunidad también en su tiempo de oración pedirle al Espíritu Santo que le dé más, que le ayude más a conocer más este tema profundamente y que podamos realmente tener esa revelación a través del Espíritu Santo, cómo es que nosotros debemos tener esa vida diaria como hijos de Dios. El primer punto, anótelo. Lo primero que nos habla el Señor es que seamos santificados diariamente. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos santificados todos los días. Mire lo que dice Hebreos 6, del 1 al 3. Particularmente esta porción la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice Hebreos 6, del 1 al 3. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Esto es clave, porque este punto específico nos habla de que la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos todos los días. Pero aquí el texto me está diciendo que ya tenemos posiblemente mucho tiempo de estar en el Evangelio,
de conocer precisamente estos puntos específicos sobre el bautismo, sobre la imposición de manos, sobre la resurrección de los muertos, sobre el juicio eterno, etcétera, sobre que Cristo vino al mundo a traer salvación. Pero nosotros no podemos quedarnos estancados en algo que dice la palabra acá, que es elemental, en el sentido de que prácticamente es lo primero que nosotros conocemos cuando venimos a Cristo. Es lo primero que a usted le han enseñado en la iglesia cuando ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, y usted comienza a crecer. Pero eso fue hace mucho tiempo atrás, y no nos podemos quedar en esos conocimientos que aquí lo dice, que son elementales, son básicos, sino que tenemos que seguir avanzando en un mayor conocimiento de la palabra del Señor, en un mayor conocimiento del entendimiento espiritual de lo maravilloso que es el reino de los cielos, aleluya, y que ha venido a nuestra vida, amén, a través de Cristo Jesús, y tenemos que adentrarnos cada vez más en el conocimiento de la palabra del Señor. Pedirle al Espíritu Santo que definitivamente nos revele más, nos acerque más a la verdad profunda de Dios. Dice la palabra que conoceremos la verdad y que la verdad nos hará libres. La verdad de Dios es inmutable. La verdad de Dios es ilimitada. El hombre no la va a poder conocer en su totalidad. Por lo tanto, aquí el versículo 3 nos dice que si Dios quiere, y por supuesto Dios va a querer, que nosotros avancemos hacia un mayor entendimiento de su verdad. Así es que, hermanos, esta voluntad de Dios de que nos santifiquemos todos los días implica que estemos orando, que estemos leyendo la palabra del Señor, que la estemos estudiando, que la estemos escudriñando para cada vez más crecer como hijos de Dios y llevar una vida cristiana como el Señor le place. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es que seamos partícipes de su santidad, o sea, la santidad del Padre. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 22, también en la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer para ustedes. Dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, y subraya esto que le voy a mencionar, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora, subraya esto, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Repito este versículo 15. Pero ahora, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Versículo 21. Por medio de Jesucristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón.
Este texto, hermanos, nos habla claramente de que seamos santos porque Él es santo. Y que todo lo que hagamos nos lleve a eso, a esa santidad, a buscar esa santidad. Dice la palabra del Señor que sin santidad nadie podrá ver a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y solo lo que es santo podrá compartir con Él en el reino de los cielos. Punto número 3. Seamos constantes en la fe, el poder, el amor y el servicio a los demás. Vamos a Efesios 3, 14, 17. Dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas, dice el apóstol Pablo, y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Nos llama a ser constantes, a perseverar en la fe, a perseverar en el poder, en el amor, en el servicio a los demás. Esto es parte de nuestra vida diaria como hijos de Dios. En ese mismo punto, acompáñeme a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Dice así, al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto es parte, hermanos, de la vida diaria de un hijo de Dios. Ser constante en la fe, creer en el poder absoluto de Dios, creer en el amor, que Él nos ama profundamente, y también servir a los demás. Esos son elementos que no pueden faltar en un hijo de Dios. Punto número 4. Como hijos amados caminamos humildemente, buscando diligentemente la verdad divina. Y vamos a Efesios 5, de los versículos 1 al 10. Este lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Dice así, sed pues, y subraya esto que le voy a mencionar, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Miren qué tremendo esto. Nos habla de la humildad con que debemos caminar en esta vida como hijos de Dios, pero también ser diligentes buscando la verdad divina, pero también mantenernos firmes para no caer en palabras deshonestas, en necedades, en truhanerías. Dice aquí la palabra de Dios que no nos convienen, sino que más bien hagamos acciones de gracias, que ayudemos, que seamos diligentes más bien en ese aspecto de amar a nuestro prójimo, de servirle. Y aquí sigue diciendo varios otros aspectos como la idolatría, menciona la fornicación, menciona la avaricia, menciona muchas cosas que no pertenecen al reino de Dios, hermanos. Por lo tanto, no son compatibles con la vida de un cristiano.
Vamos al punto número 5, que dice, muertos al pecado para que Cristo viva en nosotros, y la referencia bíblica está en Romanos 6, del 1 al 11. Dice así la Reina Valera, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero retomar algo importante acá en el versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amados hermanos, cuando usted y yo fuimos bautizados en agua, ese viejo hombre de pecado quedó en el fondo de esas aguas y emergió una nueva persona. Y ese fue un testimonio público, el bautismo como tal, en agua, de todos los cambios, de todas las cosas nuevas que el Señor hizo en mi interior y que ahora son testimonio público. Por eso, si yo he sido bautizado en el Señor, si yo he sido perdonado y tengo salvación, como dice aquí la palabra del Señor, voy a pretender seguir viviendo en el pecado, en el cuerpo pecaminoso. Eso tiene que morir definitivamente en la persona que ya recibe a Cristo como Señor y Salvador, para que Cristo crezca en él. Porque Cristo y el pecado no pueden ocupar el mismo espacio en una persona. La luz y las tinieblas no ocupan el mismo lugar. Donde hay tinieblas, la luz de Cristo alumbra y ya no hay tinieblas. Y eso fue lo que sucedió con nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos, dice la palabra del Señor. Pero cuando vino Cristo a nuestra vida y alumbró todo nuestro ser, el pecado muere. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Y esto es muy importante. Último punto, el número 6. Cristo nos ha dado la victoria. Definitivamente. Lo he dejado de último porque es una realidad. Cuando estamos caminando como hijos de Dios, como tiene que ser nuestra vida diaria como cristianos, Dios, a través de Jesucristo, nos va a dar la victoria todos los días sobre cualquier circunstancia, hermanos. Sobre lo que se venga en nuestro camino, en nuestra vida, que se ponga de frente y que quiera ser un obstáculo para hacernos caer, Cristo nos da la victoria, porque Él ya la dio a la humanidad en la cruz del Calvario. Porque Él entregó su vida por todos nosotros. Y eso está ahí, está latente. Es cuestión nada más de agarrarnos de eso, de asirnos de eso por fe. Amén. Porque el Señor ha triunfado, porque el Señor venció al mundo. Aleluya. Y nos da la victoria a nosotros también sobre cualquier situación. Vamos a Deuteronomio 20, versículos del 1 al 4. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros,
y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Repito esto, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y le dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis. Dice: no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear. Escuche esto. Él va como poderoso gigante delante de nosotros para pelear por nosotros contra nuestros enemigos para salvarnos. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, yo no sé cuál es el gigante que estás enfrentando en este momento. Si es un gigante externo o tú mismo eres tu propio gigante que no puedes enfrentar, que te ha costado vencer. Pero ¿sabes qué? Cristo te ha dado la victoria. Y eso tienes que creerlo por fe, constantemente, todos los días, en ese caminar diario, entender de que Cristo te dio la victoria. Cuando dice aquí la palabra del Señor, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Egipto representa el pecado. Egipto representa idolatría, hechicería, religiosidad. Todos los pecados que se puedan conocer están representados en la esclavitud de Egipto, que el pueblo de Dios recibió y estuvo atado por más de 400 años, y el Señor escuchó el clamor de su pueblo y envió a Moisés para que fueran libres, para darle la victoria, a pesar de que pasaron por un desierto por 40 años. A pesar de que hubo reclamos contra Moisés diciéndole: ¿para qué nos sacaste de la esclavitud en que estábamos? Estábamos mejor ahí que ahora en el desierto, que no llegamos a ninguna parte. ¿Se puede usted imaginar un poquito esos escenarios del pueblo de Dios reclamándole a Moisés? Sin entender que el Señor les estaba dando una gran victoria, porque los estaba rescatando de la esclavitud, del pecado, para llevarlos a una tierra prometida donde fluye leche y miel. En esto tenemos que pensar, amada iglesia, en que no importa lo que se presente delante de nosotros, ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Ya Cristo nos dio la victoria. Jehová, el Dios poderoso y eterno, está con nosotros. Amén y amén. Así es que, hermanos, concluyo con esto. Vivamos definitivamente, hermanos, una vida creciente en nuestra comunión con Dios de todos los días, a través de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Seamos pacientes, seamos sobrios, sin egoísmo, viviendo piadosamente, amados hermanos, para que seamos el reflejo de Cristo y testimonio a las naciones. Miren lo que dice Hebreos 6:1. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales. Reitero esto para no ser malentendido. Elementales, básicas, acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios, de la resurrección, del juicio final, etc. Reitero lo que dije hace un momento. Todo esto se nos fue enseñado cuando recibimos nuestras primeras lecciones, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Todo esto es elemental y tenemos que saberlo, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que vivir una vida en crecimiento, en el conocimiento de la palabra del Señor, en nuestra comunión con Dios.
Nuestra vida diaria, hermanos, debe ser un testimonio en todo lo que hagamos. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, la forma en cómo tratamos a los demás es muy importante. Amén. Vamos a Colosenses 3:1-15 para finalizar, por favor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, oiga esto, se va renovando en el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, sino siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, así debemos caminar, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es un deber perdonar a los demás. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esta última porción de la palabra de Colosenses 3:1-15, hermanos, nosotros debemos leerla todos los días. Debemos meditarla. Lo que nos habla, lo que nos dice que somos, lo que nos dice que no hagamos, lo que nos dice que debemos hacer, lo que nos dice cómo caminar en nuestra vida diaria como cristianos. Voy a leer nuevamente el versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, porque Cristo nos perdonó. Aleluya. Así es que, hermanos, así debe ser nuestra vida diaria como cristianos. Yo confío en el Señor y en mi oración que algunos aspectos que quizás por ahí estaban un poquito débiles en la parte espiritual, en su relación con Dios, hayan quedado un poquito más claros. Esa es mi oración. Y yo doy gracias a Dios por habernos permitido que todos, empezando por mí, aprendamos cada vez más todos los días. Porque es necesario que nuestra vida vaya en crecimiento. Que nuestra vida vaya, como dice la palabra del Señor, renovándose todos los días en el conocimiento pleno de la verdad de Dios, profundizando cada vez más. Nunca es suficiente. No lo hemos aprendido todo, ni lo vamos a aprender todo, ni conoceremos la verdad absoluta de Dios, porque solamente le pertenece a Él. Solo Él la conoce. Pero vamos entonces en camino de, como dijo Pablo, prosigo a la meta. Tenemos que hacer lo mismo. Seamos realmente intencionales en todo lo que hagamos para poder lograr llegar hasta donde se pueda en esa santidad a la cual Dios nos llama todos los días para caminar como verdaderamente hijos de Dios. Amén. Así es que, hermanos, reitero,
Es mi deseo, y así se lo manifiesto, que esta haya sido una palabra de bendición para su vida. Yo le pido que usted lo pueda compartir con otras personas. Usted lo tiene ahí en el canal de nuestra iglesia Ciudad de Victoria. Compártalo. Nos gustaría mucho saber, inclusive, de ustedes. Ahí usted tiene un teléfono de WhatsApp en la pantalla con el 506, que es nuestro código de Costa Rica, donde nos gustaría mucho saber de ustedes realmente. Y si usted necesita consejería, además de todo esto, con muchísimo gusto estamos para servirle. Así es que siéntase en la confianza como hermanos en Cristo que somos, ¿verdad?, para que podamos conversar un poquito y compartir las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Y ahora nos vamos a disponer para finalizar este estudio a recibir las palabras de nuestro Padre Celestial, que le dijera en su momento a Moisés, que le dijo: habla a Aarón, le dice en número 6, versículo 22, y a sus hijos, y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Reciba estas palabras del corazón del Señor, esta bendición sacerdotal tan importante y necesaria para nuestras vidas. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amados hermanos, reciban la paz de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento para usted y para toda su familia. Todas sus generaciones, dice el Señor, son benditas. Aleluya. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en una entrega más de la Iglesia Ciudad de Victoria, para la gloria de Dios, que todos aprendamos cada día más y perseveremos más en la palabra del Señor, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.